¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Tenemos invitado de lujo, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que ha participado en este foro América Libre, Unidos por la Democracia en territorio mexicano. Bienvenido, expresidente. Gracias, un gusto ¿Ya has estar. hecho unos tacos? ¿Ah? ¿Ya has hecho unos tacos? Todavía, no unos pocos ayer, pero tengo todavía 2 días por delante para los tacos, enchiladas y quizás una margarita. Yo se la invito. Ya, aceptada. Es interesante la cantidad y el nivel de invitados que tuvo este foro en territorio mexicano, por supuesto en el que usted participó, expresidentes también de Costa Rica, de Colombia, por supuesto de México, con la aspirante presidencial mexicana, que en este momento ha tomado muchísima fuerza, la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Cómo observa el liderazgo de esta mexicana, una de las 2 mexicanas que compiten por la presidencia de México? A ver, primero destaco que en México estén 2 mujeres ahora en contienda y como dije en el foro, celebro que hubiéramos recuperado una esperanza para los que creemos en la libertad y democracia y que veíamos con pena que en México parecía que el proyecto de Morena, que es el PRI con disfraz de Morena, resucitado, parecía indetenible y que no había alternativa. Y ahí resulta que, como dice Vicente Fox, llegó del cielo Xóchitl, apareció, empezamos a seguirla, a ver, y tenemos la esperanza de recuperar democracia y libertad, que es en sí misma importante para México, pero es también tan importante para Venezuela, Cuba, Nicaragua y mi país, que está en lista de espera para ingresar a las tiranías, y garantizar que México, hermano mayor, defienda lo que dice la Carta Democrática y pase de invitar a los dictadores, como hace López Obrador acá tristemente con Maduro, con los Díaz-Canel, o apañando a Ortega en Nicaragua, a defender la democracia y libertad que esos pueblos quieren. Y celebro que esté ahí Xóchitl, y como decía acá, el próximo año ustedes estarán cubriendo no una telenovela, la historia real. 2 ingenieras, un camino, libertad, democracia y prosperidad. Las 2 ingenieras son las 2 mujeres, Xóchitl en México y María Corina Machado en Venezuela. La recuperación de la democracia y libertad el próximo año estará en manos de esas 2 ingenieras. Ahora, me parece interesante que de los mayores temas que se abordaron fue el populismo en contraste de la democracia, de las libertades, de un Estado de Derecho, de hacer respetar la ley. ¿Cómo se lee México desde el extranjero? Como se lee con pena, porque hay en el hemisferio 3 gobiernos que ya no son populistas. Populismo es un término demasiado benigno para capturar la esencia de lo que son 3 tristes tiranos trogloditas tropicales, como el régimen de Cuba, el de Venezuela y Nicaragua, que no solamente destruyen la democracia, libertad y las economías de sus países, sino que socapan y apañan el narcotráfico domésticamente y poco menos que aplauden cuando Rusia invade por la fuerza Ucrania de manera criminal. Y no es casualidad que el canciller ruso venga a hacer una gira a Venezuela, Cuba y Nicaragua, mostrando que estos regímenes son hijos de Putin, en esencia. ¿Y qué esperaría uno? Que los hermanos mayores de la región, México, Brasil, Argentina y Colombia, defiendan que María Corina Machado puede ser candidata a presidenta en Venezuela, porque así lo ha dicho el pueblo, que defiendan que Félix Maradiaga y tantos nicaragüenses no pueden ser expatriados, desterrados, su pasaporte anulado, sus propiedades tomadas, que digan que Rosa María Payá merece, junto a todos los cubanos, vivir en democracia, y sin embargo, no solamente que callan los 4 países grandes, México, Argentina, Brasil y Colombia, sino que aplauden, invitan y festejan con los dictadores que oprimen a esos pueblos. De hecho, invitó a Nicolás Maduro recientemente a la reunión de la cumbre de los presidentes para abordar el tema migratorio. También invitó, evidentemente, al gobierno ruso a las fiestas patrias de México. El presidente López Obrador no solamente ha hecho esto, tampoco ha rechazado la violencia terrorista de Hamas. ¿Cuál es ese mensaje, evidentemente, que manda el presidente de México? Es justamente lo doloroso, que un hermano mayor y un presidente que llegó por la vía democrática no sea capaz de defender lo que señala la democracia. Y hay los antecedentes que tú has citado, incluyendo el último, que era una contradicción y un oxímoron terrible. Hablar de la migración junto a Maduro, que es una máquina de expulsión de migrantes venezolanos, porque sin guerra
ha expulsado casi tantos ciudadanos desde Venezuela como han salido de Ucrania para liberarse de la guerra, y creo que en Venezuela tiene más migrantes expulsados que lo que tuvo Siria. Y hablar de la cuestión migratoria con Maduro, que es un expulsor, o Díaz-Canel, que los apaña, tener militares rusos que han invadido un país por la fuerza de forma salvaje y criminal, siendo presidente de México. ¿Qué quiere? ¿Que los gringos sigan viniendo y que se tomen Baja California y que se tomen Monterrey? Los ciudadanos de América Latina, reflexivamente, al unísono, deberíamos rechazar cualquier invasión imperial colonial como la de Rusia a Ucrania, porque no queremos que vuelvan los españoles, ni los portugueses, ni los gringos desde el norte. Mi país ha perdido la mitad de su territorio a manos por invasiones de vecinos, y hemos perdido la salida marítima. Por eso tenemos que defender la preservación de la integridad territorial de Ucrania, y es una pena que México sea ambivalente. Parafraseando a Desmond Tutu, el célebre sudafricano, compañero de causa de Nelson Mandela, hablaba sobre la injusticia y decía que en situación de injusticia, el que es neutro, como a veces dice México que es sobre lo de Rusia y Ucrania, ha tomado partido por el opresor, o en este caso por el invasor. Y es doloroso ver esa supuesta neutralidad de México y de Brasil, que como hermanos mayores deberían liderarnos en rechazar la invasión criminal de Rusia y repudiar que el canciller ruso se pasee como si esto fuera su patio por Venezuela, Cuba y Nicaragua cuando están invadiendo tan violentamente a Ucrania. ¿Cuál es el peso que puede tener una reunión encabezada y convocada por el presidente López Obrador con países expulsores de migrantes cuando no está Estados Unidos en la mesa y tampoco se atienden las causas de la migración? ¿Por qué los ciudadanos dejan Cuba o Venezuela, para empezar? A ver, claramente es lo que viene haciendo López Obrador, y yo lo dije causando controversia cuando agredió mucho a mi país. Yo dije que el señor López Obrador es un presidente que era débil ante los dictadores y abusivo con los débiles, que tenía mucha cobardía contra regímenes tiránicos y autoritarios, y que tenía incluso mucha debilidad ante Trump, y sin embargo a los bolivianos, a los peruanos, a Xochitl, todo el día los agrede con sus mañaneras interminables. Hay que entender que él es cómplice de estos regímenes tiránicos autoritarios, y que esta reunión de migración era para blanquear a Maduro. Es para hacer una reunión, le inventan un rótulo para traer a Maduro a Venezuela, o trae a Díaz-Canel en un acto de efemérides en México a que participe, porque quiere blanquear las dictaduras en lugar de demandar que se cumpla la Carta Democrática. Y no olvidemos que en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, por la impericia e ineptitud norteamericana, el señor López Obrador demandó que no podía haber cumbres si no estaba Cuba, como si las cumbres que vienen desde Quebec fueran una cuestión de mera contigüidad territorial o geográfica. No, hay que tener membresía de demócrata para entrar a la Cumbre de las Américas. Eso dice la Carta Democrática que ha suscrito México, que ha suscrito Venezuela. Y es una pena ver cómo en Los Ángeles López Obrador pretende de que Cuba es una democracia e implosiona la Cumbre de las Américas porque vive blanqueando a estas dictaduras y tiranías. Y lo mismo hicieron en la Cumbre de Unión Europea, la América Latina, reciente en Bruselas, donde los países permiten que Nicaragua diga no firmo si es que se menciona a Rusia, es decir, más o menos a Ucrania la invadieron ¿quién? Los marcianos. No, fue Putin y de Rusia. Y los hijos de Putin, de Nicaragua y otros, salen a bloquear esto, el comunicado conjunto de Unión Europea América Latina, con el apañamiento y apaciguamiento del gobierno de México y de Brasil. Es por eso, esa es la importancia de Xochitl, de recuperar un liderazgo que trabaje por México y que también en la región alce la voz por la democracia y libertad a la que todos nos hemos comprometido en las Américas desde el septiembre de 2001 con la Carta Democrática. ¿Cómo califica el trato del presidente López Obrador a los migrantes? Porque sabemos que son víctimas de secuestros, robos, extorsiones, asesinatos. ¿Y cuál debería ser el papel de la próxima presidenta de México? Porque también vemos abusos en la zona fronteriza con Estados Unidos. Texas es el epicentro que en este momento cobra fuerza y usted conoce perfectamente la zona. Sí, he estado muchos años en Texas y me duele que esa frontera, que antes era símbolo de integración, la de Texas o la de Arizona con México, y que yo vivía en Texas y era bonito venir aquí en los 80s a México, al Mundial del 86,
a tomar unas cervecitas, las coronitas que había aquí, a comer tacos, enchiladas, y hoy es prácticamente intransitable, a no ser que sea por la criminalidad. Menos mal que todavía siguen yendo los camiones con manufacturas mexicanas por esa gran integración que tienen. Uno que esperaría que México, que es el que tiene la frontera, donde entran los migrantes, y antes venían del Triángulo Norte, pero ahora están viniendo ¿de dónde? Escapando de las tiranías de Venezuela, de Cuba, escapando del narcotráfico, están viniendo ecuatorianos, que poco serio es pretender que va a discutir esto solo con los tiranos de Cuba y Venezuela y un par más que están expulsando migrantes y no hablar, como tú señalas, con el gobierno de Estados Unidos. Y yo quisiera estar sentado frente al gobierno de Estados Unidos y reclamar que es una barbaridad que raya en el abuso criminal, que Estados Unidos, que durante décadas recibía a los cubanos que salían escapando de esa tiranía, ahora ponga en un avión a 130 hermanos venezolanos y se los mande de vuelta a Maduro, mientras perdona a los narcosobrinos de Maduro, mientras le compra un poquito de petróleo a Maduro a nombre de que se va a normalizar. Yo quisiera discutir con Estados Unidos y decir, clemencia, por favor. ¿Cómo a venezolanos que están escapando de una tiranía, arriesgando la vida, cruzando el Darién, llegando allá, dice, los pongo en el avión? O los mandan y los manipulan, los mandan a Washington, a Nueva York, de un lado, y del otro lado los ponen en el avión y se los mandan a Maduro. Esa sería una conversación seria, y no lo que ha hecho México de pretender que habla de migración con el causante de la expulsión más grande de seres humanos en la historia de América Latina, y pretender que el problema serían las sanciones norteamericanas y no la tiranía de Maduro, que es la sanción más grande que se le ha hecho a Venezuela, la tierra de gracia, hoy destrozada por un hombre que en 10 años la economía de Venezuela hoy es la cuarta parte de lo que era cuando Maduro empezó. La pobreza, que era de 45%, hoy está encima del 90%. En una potencia petrolera cocinan a leña, expulsan gente, han demolido la democracia, y ahora que existe una alternativa democrática, yo le pido al señor López Obrador, al señor Lula, no sean tan maduristas, no sean tan chavistas. Ustedes han llegado por la vía democrática. María Corina Machado es la única alternativa de oposición democrática. ¿Quieren democracia? Quiero escucharlos. Como les diría Messi a los holandeses, quiero escuchar. Digan, María Corina Machado en Venezuela está habilitada. Y después, si quiere que sigan abrazando a Maduro y que le inviten tequila, ¿qué interesa? Pero María Corina Machado tiene que estar habilitada. Espero que el señor López Obrador, Lula y Petro se pronuncien en consecuencia. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos a conversar. Seguimos conversando, expresidente. Uno de los temas que se abordó en esta cumbre migratoria y que se ha debatido mucho con Estados Unidos es el flujo de migrantes que pueden tener antecedentes criminales. Estados Unidos asegura que por la frontera sur de nuestro país están llegando incluso terroristas, que el motivo de detener este flujo migratorio tiene que ver con la filtración de criminales o narcotraficantes. El tema de fondo es la política del gobierno del presidente de México frente al narcotráfico, con abrazos no balazos, una política muy distinta a lo que venían haciendo los expresidentes de México. ¿Cuál es su valoración? A ver, es triste ver que se replique la retórica que el 2016 muchos rechazamos cuando la escuchamos del señor Trump. Si recuerdas, el señor Donald Trump lanza su campaña diciendo que todos los mexicanos y latinoamericanos éramos criminales y demás. Todos los rechazamos al unísono, no solo los mexicanos, porque esa es la estigmatización de todo un grupo de gente que se está haciendo. Ahora, concretamente, tú hablas, sí, todo el mundo tiene derecho a cuidar y preservar su frontera y evitar que ingresen elementos terroristas o los señores de Hamas o de Hezbollah. Pero por si acaso, quiero avisarles que si van a hablar de eso, ellos ya están en América Latina. Hezbollah está instalada en Venezuela. Venezuela es un territorio copado. Putin se quiere apoderar de Ucrania. Hace tiempo que ya es dueño de Venezuela. Putin, Hezbollah, están todos allá. Si les preocupa Hezbollah, ¿por qué no les preocupa Venezuela? ¿Y cómo pueden deportar a 130 venezolanos de vuelta a manos de Maduro argumentando que hay estos problemas? Eso claramente te muestra que hay mucha retórica
estigmatizante detrás de la migración y que el señor López Obrador, en lugar de discutir con Estados Unidos la complejidad del tema, buscar soluciones conjuntas en una mesa de diálogo, prefiere blanquear a Maduro a nombre de discutir el tema migratorio en una reunión para darle credenciales demócratas. Creo que la gente olvida que cuando la comunidad internacional desconoce que Maduro se roba la presidencia del 2018 porque se la robó, lo desconocen, después pasa todo lo de Guaidó y demás, estaba aislado, era un hombre tóxico. Ahora, ¿quién le ha quitado la toxicidad? ¿Quién le ha quitado esos estigmas de dictador que tenía? Lula, López Obrador, y lo invitan a Brasil a nombre de la cumbre de la CELAC, o acá a México a nombre de hablar de migración. Entonces, qué triste que el dolor, que el sacrificio de familias que buscan mejor vivir, arriesgando todo para llegar a Estados Unidos, se esté utilizando y manipulando para blanquear al dictador narcocriminal de Nicolás Maduro y al lado parado su padrino Díaz-Canel. Qué triste que México, hermano mayor, haga eso, lo cual demuestra que es no solo por el bien de México, sino por el bien de la democracia y libertad de América Latina, imperativo tener Xóchitl como presidenta de México para que tengamos una región de democracia y libertad. ¿Cuál debería de ser esa tónica distintiva entre la próxima presidenta, sea Xóchitl o sea Claudia Sheinbaum, para combatir al narcotráfico cuando es un tema que involucra a diferentes países de Centro y Sudamérica, comenzando también con Venezuela, con Colombia, etcétera? Claro que sí. Mira, el problema, partamos de la zona andina. La coca es un producto que tiene 4 cosechas al año, sin refrigeración, sin irrigación, sin fertilizantes, altísimo valor agregado cuando uno la vuelve pasta base, cuando la vuelve clorhidrato de cocaína, y tiene, lamentablemente, la cocaína un acuerdo de libre comercio planetario. Y es difícil por eso ver que en Estados Unidos y Europa no quieren hacer integración comercial, sabiendo que la cocaína sí entra a esos países, y no hablamos de lo que significa un negocio que México sabe muy bien. En esencia, y yo lo digo en inglés a los gringos, la esencia del narcotráfico es un intercambio, una permutación del lado nuestro, drugs and thugs, drogas, cocaína o fentanilo ahora, y criminales, y del lado de Estados Unidos, cash and guns, el efectivo y las pistolas que en Estados Unidos se venden a metralletas en el Walmart como si fuera a vender pipoca. Bueno, de eso hay que hablar seriamente, pero ¿cómo vamos a hablar seriamente cuando el presidente de México dice abrazos y no balazos, no solo a los cárteles mexicanos que hoy están demoliendo y poniendo en vilo a la democracia ecuatoriana, o que están haciendo tanto daño en Colombia, o que están instalados en mi país, que es Bolivia? ¿Cómo vamos a hablar de narcotráfico mientras se abrazan con Evo Morales, que en Bolivia hace 40 años protege con sus sindicatos la producción de coca que se hace en narcotráfico y que alimenta a Brasil y la Argentina? Y sin embargo, aquí lo reciben, lo aplauden, lo saludan, cuando de ahí viene buena parte de la cocaína. Entonces, muestra la enorme impostura del gobierno de México en la cuestión migratoria, que ya hablamos, cuando viene a hablar de solucionar la migración con el causante de la expulsión de seres humanos como es Maduro, y viene a hablar de su política en narcotráfico con Maduro y los venezolanos que tienen el mayor cártel criminal. Si tú ves en Netflix, verás que Pablo Escobar en los 80 quiso ser diputado y soñaba con tener poder estatal. Pues hoy el sueño de Pablo Escobar es realidad con Diosdado Cabello y el Cártel de los Soles en Venezuela, que son un conglomerado narcocriminal con el Estado, la justicia, la policía, el Banco Central a su disposición. Queremos hablar de cómo solucionar eso. Hay que atacar de raíz esto, y lo primero es recuperar democracia y libertad, porque cuando no la tenemos ¿qué vemos? Estados copados por la criminalidad, como dijo el presidente Pastrana, y los casos de Venezuela son obvios, y Ecuador estaba en ese camino, en mi país también estamos afectados, pero es la demostración de la manipulación que hacen el gobierno de México, de Brasil, hermanos mayores, de pretender que vamos a solucionar el complejo tema de migración hablando con los que expulsan migrantes.
o el complejo tema del narcotráfico, hablando con los que producen la coca, producen narcotráfico y venden la cocaína que causa enorme criminalidad. En este Foro América Libre, varios de los participantes denunciaban la peligrosidad de que el crimen organizado y ese dinero del narco pudiera tener alguna incidencia en los procesos democráticos electorales. Evidentemente puede ser Venezuela, que también viene, puede ser Estados Unidos, que también vivirá su proceso electoral, pero particularmente México. ¿Ustedes observan que hay una alerta que se debería de activar precisamente ante esos dineros del narco, influyendo para imponer candidatos en territorio mexicano? En todas partes, no solo en territorio mexicano. En Guatemala, yo estuve en la segunda vuelta, claramente había un grupo criminal que apañaba el narcotráfico, que tenía diputados, senadores y muchos funcionarios de gobierno, y así te puedo ir dando varios otros casos. Ecuador, asesinaron a Villavicencio, un candidato presidencial, y un montón de alcaldes y concejales. En Bolivia estaba escondido un narcotraficante uruguayo, que es el que manda a matar en Cartagena, Colombia, a un fiscal paraguayo que lo investigaba en Paraguay. Mira lo que es ese negocio multinacional. El narco uruguayo, al fiscal paraguayo que le desmantela su negocio, lo manda a asesinar en Cartagena, Colombia, en su luna de miel, y ahora estaba refugiado en Bolivia, protegido por el gobierno de Bolivia. Bueno, esa es la realidad de este problema y hay que luchar de forma conjunta porque los narcotraficantes coordinan, se juntan, se reúnen y sin embargo los gobiernos, en lugar de tocar el tema, quieren hacer reuniones donde ahí están los socios de la criminalidad. El Estado venezolano hace tiempo que está tomado por el cártel de los soles, por grupos como Hezbollah, Minería Ilegal, ELN, FARC. Claramente el proceso de paz de Colombia, con buenas intenciones, pero como yo les decía a mis amigos, ¿quién no quiere paz? Pero paz sí, pero no así, porque lo de Colombia terminó con las disidencias de la FARC que se van a Venezuela, los del ELN que se van a Venezuela y son cárteles de narcotráfico y se toman Ecuador y hacen sociedad con grandes grupos de crimen organizado de México. Y sin embargo los estados no hacen absolutamente nada y no entienden que la dimensión integral que tiene y multinacional que tiene este tema, y más bien, repito, dolorosamente, blanquean a gobiernos que ya son copados por el narcotráfico y la criminalidad como el de Venezuela, para invitarlos a cumbres cuando son parte del problema y no de la solución. Tan peligroso la relación que puedan tener los vínculos entre el gobierno con los narcotraficantes como la cercanía entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, porque hemos visto un viraje por parte del presidente López Obrador que a muchos incluso asusta. Sí, obviamente que preocupa. He escuchado a Vicente Fox, a mucha gente hablar de que a las Fuerzas Armadas, que México, a diferencia de otros países de la región, nunca han sido politizadas en el sentido de usarlos para tomar el poder, que empiece a hablarse de eso. Venezuela sí ha sufrido la consecuencia de lo que es un grupo de militares que en 92 tratan de tomar el poder por la fuerza, fracasan por la vía insurreccional violenta y después triunfan con Chávez a la cabeza el año 99. Y ahí sigue todo orondo el señor Diosdado Cabello, que es el poder detrás del trono en Venezuela, y sabemos perfectamente el peligro que conlleva la politización de las Fuerzas Armadas. Venezuela es un ejemplo viviente, y peor aún, cuando esos grupos militares terminan con el poder político y se vuelven socios y cómplices del narcotráfico. Ahí está Diosdado Cabello, un militar golpista que por la vía democrática llegan con Chávez al poder, llegan con populismo, generan hegemonía, ahora tienen tiranía pura, dura, una dictadura atroz y feroz, que ahora es socia del narcotráfico, como lo es Diosdado Cabello. Para concluir, observa que el presidente López Obrador sigue la ruta, el manual de dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, como la de Nicaragua. A ver, son tres dictaduras puras, duras: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Si me preguntas qué países estaban en riesgo de ingresar a ese club, te hubiera dicho Guatemala y Bolivia. Guatemala en la segunda vuelta eligió a Arévalo. Si va a ser buen presidente o no, no lo sé, pero fue democráticamente electo y hay que respetar su mandato en enero. Y como decía Felipe González, democracia no te garantiza buen gobierno, pero siempre debe garantizarte poder cambiarlo en la próxima elección a través del voto. Y obviamente mi país está en riesgo de ir por esa ruta donde se criminaliza a la oposición y se mete presos a todos. México no.
todavía tienen la posibilidad ustedes de Xochitl Gálvez, todavía tienen instituciones independientes, todavía tienen libertad de expresión. Esto que hemos visto acá es la mejor demostración. En México, hoy en este foro, había una gran cantidad de cámaras y colegas tuyos cubriendo esto. Claro, yo sé que López Obrador cada mañana sale y amenaza a periodistas con nombre y apellido y muestra las cosas. Terrible lo que él hace en ese sentido. Pero a pesar de el daño que le ha hecho a la libre expresión, aquí seguimos en México con muchas cámaras. En Venezuela, en Nicaragua, no podríamos ingresar. Y si ingresamos, no habría un medio independiente local cubriéndonos porque han sido todos sojuzgados y controlados. En Cuba ni qué decir. Entonces no reviste el grado de gravedad lo de México. Sí, lo que preocupa es que en un país con libertad de expresión, con instituciones independientes, se erosionen estos valores que son parte de la Carta Democrática, pero tenemos la oportunidad con la ingeniera Xochitl de cambiar de rumbo el próximo año y espero que México lo haga. Es un país que como ciudadano de América Latina yo quiero mucho y por los años que estuve trabajando, estudiando en Texas en los años 80, aquí venía yo al Mundial de México 86 y en Texas lo más cercano a la comida picante, a la buena cerveza que había, era los tacos, las enchiladas, las tortillas, la cerveza Corona y la Bohemia, que era muy buena y favorita, y alguna vez una margarita. Para concluir, vamos a los 7 pecados. Si le digo avaricia, ¿en qué piensa? Si pienso en avaricia, Maduro. ¿Envidia? Algunos de Argentina que están optando hoy de ir en contra de Bullrich en la defensa de la libertad y democracia por mera envidia, aquella fue la candidata y algunos de sus socios, perdón por la respuesta larga, prefieren arriesgar que Argentina siga en garras del kirchnerismo por envidia hacia Patricia Bullrich. ¿Ira? La ira, lo que el pueblo venezolano ha manifestado una y otra vez y la ha canalizado a través de la lucha civil, pacífica, democrática, y que cuando se pensaba que estaba letargado, ha demostrado el domingo pasado que ahí siguen, enterrando a sus muertos, tragando gases, corriendo amenazas, pero ungiendo a María Corina Machado presidenta. Gula. Gula. Yo tengo adicciones por el trote y por la lectura, si otros tienen, y entiendo que es bueno, un taco, una tortilla, pero yo tengo adicciones más por el trote y el despeje mental. Lujuria. ¿Ah? Lujuria. Yo creo que ese es, le daría dos nombres, las 2 primeras damas de Nicaragua y Venezuela, que todo el día hablan de igualdad y sin embargo se dan una vida y son socias de regímenes criminales y les faltan brazos para ponerse joyas y zapatos caros cuando han destrozado a sus pueblos. Pereza. El sistema interamericano de defensa de la democracia anda muy perezoso al influjo de los 4 países grandes, pero no exigen que se cumpla la Carta Democrática porque andan con una pereza diplomática muy conveniente para los dictadores de las 3 tiranías y para los países grandes que prefieren apañarlos. Soberbia. Hay varios de ellos, incluyendo el presidente de México, que se creen los mesías, como diría Enrique Krauss, los mesías tropicales, que se creen los iluminados, que se creen los enviados para tener el poder eterno. Pero si algo ha enseñado la historia de la humanidad, que nada es eterno, ni el poder es eterno, y que incluso aquellos que están más tiempo destrozando Cuba, llenos de soberbia, llenos de recursos, señor Raúl Castro, Ramiro Valdés, tienen más tiempo destrozando Cuba que yo viviendo. Estos señores son mayores que mi padre, Dios me lo guarde, en Bolivia. Y mi padre ya no tiene licencia de conducir. Y estos soberbios, corruptos, criminales, siguen destrozando Cuba, Venezuela, Nicaragua, y otros gobiernos democráticos con complejo de mesianismo siguen apañando estos proyectos tan destructivos. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias por venir a México. Gracias. Los dejamos hasta aquí. Esto es Conversando. Nos vemos la próxima. Pásela bien.